Bien, ¿me escuchan bien todos? Sí, profe, se lo escucho. Sí, profe. Bien. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado anteriormente. Mm, Nuestra sesión del día de hoy, digamos que tiene dos partes. En la primera haré una presentación más o menos detallada de el curso, de las metodologías que vamos a desarrollar durante el semestre para el desarrollo de ese curso. Naturalmente vamos a hablar de las generalidades del proceso de evaluación y voy a tratar de dar como una breve introducción al propósito y a la motivación que tiene este curso dentro de su programa de estudios. Primero quisiera naturalmente presentarme y pues también me gustaría que ustedes se presentaran como para conocerlos, como para tener cierta idea de su bagaje con respecto a esta asignatura. Y quisiera también como tener claridad sobre la naturaleza de ustedes con respecto a el programa al cual se encuentran inscritos. Entonces, eso es como lo primero que yo quisiera hacer para entrar posteriormente a presentar todos los aspectos relacionados con el curso. Y eso sería la primera parte. Esperaría desarrollar todo esto en la primera hora de la sesión de hoy, para que en la segunda hora entremos ya en materia con respecto a los contenidos de la asignatura. Entonces vamos a tratar como de introducir lo que sería la primera temática, que es lo correspondiente a los sistemas numéricos y a la estructura que subyace a todos esos sistemas numéricos. Entonces, primero que todo, me gustaría presentarme. No sé si de repente aquí alguien ya me conozca porque haya visto alguna asignatura o esté viendo alguna asignatura. Voy a activar mi cámara un instante para que tengan la posibilidad de verme. Mi nombre es Luis Carlos Romero Castro y soy el profesor asignado a esta asignatura de Fundamentos Matemáticos para primer semestre. Bienvenidos al curso. Espero que esta asignatura les resulte enriquecedora, les resulte útil para su formación profesional y que podamos desarrollar de manera exitosa todos los procesos que tenemos presupuestados para el aprendizaje de esta materia. Esa sería, digamos que mi presentación. No sé qué más les interese conocer sobre mí. Soy matemático con posgrados en matemáticas y en educación matemática. Entonces, digamos que tengo esa formación doble sobre el contenido y sobre la disciplina matemática y también sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. Eso sería, por decirlo de alguna forma, mi presentación. Me gustaría también escuchar de ustedes. Quisiera que ustedes se presentaran también ante sus compañeros, tal vez ya se conozcan, pero me gustaría también que hiciéramos como una presentación para que yo fuera sabiendo quiénes son ustedes, fundamentalmente nombre, carrera y pues si trabajan o no trabajan, porque tengo entendido que
Varios de los que están en este horario tienen algún tipo de trabajo. Quisiera saber si está relacionado con su carrera o si está, digamos que, relacionado con algunos aspectos de la carrera. Y quisiera también saber por qué ingresaron al programa o qué es lo que están buscando con este programa. Me gustaría hacer ejercicio aprovechando que somos pocos, pues realmente esperaba un poco más de estudiantes. Tenemos o tengo inscritos en este momento 7 estudiantes a esta asignatura, pero pues si vamos a ser nosotros 4, pues me gustaría que nos conociéramos. Entonces no sé quién quisiera empezar con esa presentación. Voy a desactivar mi cámara y mi micrófono para escucharlos y para irlos conociendo. Están en libertad de si quieren activar su cámara a la hora de presentarse o si no, pues simplemente escucharlos. Bueno, pues puedo empezar yo. Voy a prender la cámara solo como 2 segundos. Yo estoy viendo álgebra lineal con usted, profe. La voy a apagar ya porque tengo cara de dormido. Bueno, mi nombre es Juan Solano, Juan Camilo Solano. Yo tengo 20 años. Eh, Estudio estadística y ciencias actuariales. Sí trabajo, sí, yo trabajo como supervisor en un call center. Eh, a veces de pronto como para sacar algunos reportes, de hecho pues hay como un trasfondo en los call centers de muchas partes de análisis de bases de datos y de análisis numéricos de como los resultados que tienen los asesores cuando pues atienden a sus clientes, que a veces la gente no ve, pero sí se usa la verdad bastantes conceptos de estadística. Porque escogí la carrera, de hecho yo antes estudiaba matemáticas en la Universidad Nacional, me salí en quinto semestre. Por temas, uno, pues por temas de trabajo, porque la verdad, pues era como muy difícil poder organizar el horario en la Nacho y más pues por los paros y la cantidad de estudiantes, entonces los horarios eran una pelea y pues ahorita tengo deudas que pagar, entonces no podía dejar de trabajar, pero tampoco quiero dejar de estudiar. Entonces me cambié de universidad, uno por eso, y de carrera porque, digamos, cuando yo estaba en matemáticas, yo siempre decía, sí, terminaba la carrera, quería hacer la especialización o la maestría directamente en actuaría, porque la estadística desde que la vi estando en matemáticas me gustó mucho. Pero llegué al punto en la matemática donde se volvió muy abstracta, que a pesar que me gustaba y la entendía, pues no sé, como que sentía que se quedaba muy encerrada solo en un lápiz y un papel y en el campo de las matemáticas como que se alejaba un poco de la aplicación a la vida cotidiana, que era lo que yo quería hacer. Entonces, por eso me cambié de carrera, porque la estadística me gusta mucho y pues la parte de las ciencias actuariales me llama muchísimo la atención, toda la parte de análisis de riesgo, que pues es bastante aplicada y es como todo lo de matemática y estadística aplicada que vi en mi carrera, pues vi en la anterior carrera que estaba cursando y siempre quise hacer. No sé si haya otra pregunta o ya eso es todo. No, perfecto. Gracias, Juan Camilo. Sí, sí, pues no, a mí no me gusta hablar de mí, naturalmente, pero pues como les mencionaba, yo soy matemático, precisamente también de la Universidad Nacional, gradué hace unos 15 años aproximadamente, y tiene razón en su naturaleza netamente abstracta y teórica, pero también es importante que tengas y tengan en cuenta, y precisamente hacia esto va ese curso, a que a pesar de que la estadística y la actuaría tengan un contexto muy aplicativo, tienen un fundamento teórico bastante fuerte. Y precisamente ese fundamento teórico es el que vamos a tratar de introducir en esta asignatura. Me parece muy interesante tu interés sobre todas esas temáticas del análisis de datos, del análisis de riesgo. Seguramente en esta carrera y en esta universidad vas a encontrar la motivación y las herramientas para desarrollar esos conocimientos. Entonces, bienvenido, Juan Camilo, a esta Gracias, profe. universidad y a esta carrera. No sé quién quiera continuar. Yo continúo. ¿Listo? Voy a Gracias, prender mi Denis. cámara. Listo, pues. Listo. Bueno, eh,
yo soy Daniel Esteban Victoria. Esta actualmente es mi segunda carrera, que es Estadística y Ciencias Actuariales. Actualmente yo estoy en noveno semestre de Ingeniería Industrial, pero yo tengo 21 años y pues estoy en esta carrera. Escogí esta segunda carrera porque la estadística, al igual que mi compañero, me llama mucho la atención y pues siento que es una muy buena edición para mi primera carrera. Eh, no sé qué más preguntas eran. ¿Trabajas, Daniel, No, o no, simplemente actualmente, estás dedicado a estudiar? sí, actualmente estoy dedicado a estudiar hasta que acabe la primera carrera, que ya ahora sí empezaría a trabajar. Perfecto, listo. Gracias, Daniel. Entonces, te tenemos aquí de doble programa de ingeniería industrial ya acabando y la conexión entre estos dos campos de la ingeniería industrial y lo que es la parte estadística y actuarial es muy grande. Hay un montón de aplicaciones de la estadística, sobre todo a lo que es lo que corresponde a procesos, a logística, a diversas de las ramas de la ingeniería industrial. Entonces yo creería que la complementación entre esas dos carreras va a ser brutal. O sea, vas a salir como un profesional muy completo. Y además que, pues, en esta universidad, en las dos carreras, hay una calidad gigantesca en sus profesores y en sus herramientas para el desarrollo de esos procesos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excúsenme un segundo. Bien. Listo. Estoy aquí desde la universidad precisamente, porque ahorita más tarde tengo una clase presencial, entonces estoy aquí desde las instalaciones de la universidad. Bien, bien, bien. ¿Quién quiere continuar con este ejercicio? ¿Puedo continuar yo? Sí, por supuesto. Sigue, Catherine, cuéntanos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Catherine Mateus. Tengo 19 años. Actualmente pues estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y pues también estoy haciendo la doble con Estadística y Ciencias Actuariales. Me pareció que también es un buen complemento pues para la carrera, como mencionaba pues mi compañera. Y pues actualmente no laboro. Me dedico solamente a estudiar en estos momentos. Ya, sería todo. Gracias, Catherine. Una pregunta para los dos, para Daniel y Catherine. ¿Ustedes no tienen que desarrollar alguna práctica o algo así en la carrera de ingeniería industrial o no es necesario, no es obligatorio? Desconozco. Entonces, como para saber si de repente tienen Pues vinculado de alguna forma la- eso. las prácticas, Sí, por ejemplo, no son obligatorias, pero puedes hacerlas desde, creo que octavo semestre, no, séptimo semestre puedes ya hacerlas ok, y pues tienes que hacer un proceso, pagas medio semestre ok. y haces las prácticas, pero no son obligatorias. Ah, Puedes entiendo. decidir no hacerlas o hacerlas. Yo decidí no hacerlas. Ah, perfecto. Gracias, Daniel. Yo sí estoy todavía en sexto semestre, no sé si el próximo podría. Ah, Lo entiendo. tomaría como a consideración. Listo, pues. Pues en el próximo, lo que haces en séptimo es como inscribirte, pasar tu hoja de vida y ya en octavo te colocan en o sea, por así decirlo, pausas octavo y haces prácticas. Y luego Muchas Ah, cuando gracias. llegas, vuelves a vale, hacer vale. Gracias por octavo. la información. Listo, Dale, pues. no hay Muchas problema. gracias por la información. Puede ser útil para Catherine y no sé de pronto para alguien más. Quedaría faltando Paula. Buenos días, me presento, mi nombre es Catalina Gavilán, tengo 17 años. La verdad me interesé por el programa de Estadística y Ciencias Actuariales, gracias a que tengo ya un familiar que hizo un posgrado de maestría en esta área.
y tuve conocimiento y como en la práctica que tiene esta y me interesó bastante desde hace 2 años. Él me dio como una introducción y me explicó todo sobre esta carrera y empezó a interesarme bastante. Empecé a indagar y pues siempre he tenido bastante interés por las matemáticas, temas financieros, económicos y de riesgos. Y por eso decidí entrar a este programa. Actualmente no trabajo, solo me dedico a estudiar. Muchas gracias, Catalina. Bien, bien, bien. Eh, Veo que hay varios de ustedes que ya tienen una carrera casi terminada, o por lo menos bien avanzada en el caso de Juan Camilo, que está relacionada con o que tiene una fuerte fundamentación matemática. Eso me pone a pensar sobre la necesidad de replantear la temática de este curso, porque entendería yo, especialmente en el caso de Caterín, de Daniel, de Juan Camilo, pues que ya tienen cierto bagaje matemático y este es un curso fundamental, básico de matemáticas. Me lleva a preguntarme, ¿intentaron hacer algún proceso de homologación de este curso de fundamentos? Pues la homologación, lo que pasa es que son algunas materias las que se pueden homologar. Pues yo ya tengo algunas materias de cuarto, tercero y segundo y primero que me homologaron, pero Este curso no. esta especialmente no me la homologaron. Listo, bien. Y, o sea, pero lo intentaste, o sea, hiciste la consulta para ver si te homologaban este curso. Sí, yo hice la consulta para otros y me dijeron que las que se homologan automáticamente son las únicas que se pueden. Entiendo perfectamente, entiendo. Y supongo que el caso de Caterina es muy similar. Sí, profe, el mismo. Y Juan Camilo, de repente, alguna de las materias que viste en la nacional no se podían homologar. Sí se podían, lo que pasa es que como son de universidades diferentes, pues las universidades suelen pedir lo que viene siendo el contenido de las materias. Mm, Y como la universidad está en su virtualidad y la Nacho tiene tantos estudiantes, como que estaba siendo muy complicado o sea, hacer ese proceso de, listo. porque la página no está, o sea, no está en la plataforma, sino que me toca, ni siquiera me acuerdo con quién tenía que hablar allá en la Nacho, para que me dieran el contenido de las materias. Entonces fui como, ay, no, ya, las veo otra vez. Entiendo perfectamente. Bien. Es que permítanme explicarme y de paso con eso entro a lo que es la descripción del curso. Este curso tiene como propósito tratar de fundamentar teóricamente el contenido matemático básico que ustedes van a estar desarrollando durante su carrera. Es decir, la carrera de estadística y ciencias actuariales o las disciplinas de la estadística y las ciencias actuariales son disciplinas que reposan fuertemente en lo que son las matemáticas. Digamos que ahí ustedes dirían, bueno, pero eso no tiene mucha diferencia con las ingenierías o con las ciencias económicas. Y sí, tiene bastante diferencia porque en el caso de esta disciplina, de la estadística y las ciencias actuariales, no solo es un conocimiento procedimental sobre las matemáticas o un conocimiento aplicativo, sino también se requiere cierto conocimiento sobre los conceptos, sobre la forma de razonamiento, sobre la caracterización de las estructuras que aparecen en las matemáticas, pero de una manera un poquito más profunda. Me explico, como para ejemplificar. Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado o han trabajado todo el tiempo con lo que es la parte de
funciones, en sus otras carreras, por ejemplo, en el caso de Caterina y Daniel, de funciones, de operaciones aritméticas, de números, de cálculos, pero toda esa, digamos que todos esos contenidos tienen en el fondo unos conceptos que hay que caracterizar con muchísimo cuidado cuando uno va a trabajar en disciplinas más científicas, como el caso de la estadística y como el caso de la actuaría. Entonces, en este sentido, en este curso se abordan esas temáticas básicas, pero tratando de darle un toque mucho más razonado y mucho más justificativo. Entonces es posible que muchos de los contenidos sean muy familiares y muy conocidos para algunos de ustedes, pero los vamos a abordar con muchísima más sutileza, tratando de entender fundamentalmente qué son esos objetos y cómo esos objetos se relacionan con la estadística y con la actualidad. Entonces, como les decía, esa es la idea original de este curso, pero teniendo en cuenta el bagaje de alguno de ustedes o el conocimiento matemático que ya deben tener, es muy posible que nos toque replantear algunas de las temáticas. Por ejemplo, si ustedes miran ahí en los contenidos, esa parte de solución de ecuaciones y manipulación de expresiones algebraicas, pues realmente yo creería que para los que ya han visto una carrera de ingeniería o algo de o la carrera de matemáticas, pues eso no debe tener mayor misterio, porque eso simplemente es como repasar y revisar algunos algoritmos. Entonces, a lo que voy es que estos contenidos que estoy presentando ahí son como los contenidos presupuestados para la asignatura, pero teniendo en cuenta, o mejor dicho, a partir del avance y como de la discusión que vayamos teniendo sobre el semestre, pues es posible que algunos los vayamos modificando. Si vemos que ya no hay problema con muchos de esos contenidos, pues los vamos modificando para tratar de darle un poquitico más de fuerza a esta asignatura. Por eso les preguntaba lo correspondiente a su formación, porque yo sé que aquí en estadística se matriculan muchos estudiantes que ya tienen otras carreras o ya tienen otros principios de otras carreras y de repente vean este curso como algo ya muy sencillo y muy básico. Pero entonces, si vemos que eso pasa, que ya les parece como muy básico y muy sencillo todo lo que se está discutiendo acá, pues entonces empezamos como a irlo fortaleciendo, ir tratando como con más profundidad hacia otros contenidos más avanzados. No sé cómo les parezca esa idea o cómo les parezca esa estrategia. No, pues a mí me parecería bien mirar, así dependiendo de cómo nos encontremos. Sí, efectivamente. Es decir, si yo veo que, por ejemplo, esta primera parte de sistemas numéricos, ya es como demasiado sencilla, porque pues ahí lo que abordo, lo que trato de abordar son como los conceptos básicos de los sistemas de números naturales, enteros, racionales, reales, con un toquecito formal, pero sin irme demasiado a la profundidad matemática, como para que Juan Camilo no piensa que está volviendo otra vez a la nacional a ver matemáticas, pero si veo que esa parte ya es como muy sencilla, pues entonces me gustaría abordar la parte de conceptos numéricos más avanzados, que están muy relacionados con la estadística, lo que llaman los problemas combinatorios, que son ya como conteo, como combinatorias, donde entra en juego el concepto de factorial, pero ya en un contexto muchísimo más aplicado.
Si, por ejemplo, con la parte de ecuaciones y expresiones algebraicas veo que eso es bastante sencillo, que ustedes saben resolver ecuaciones y manipular expresiones bastante bien, sin mucho inconveniente, entonces pues entramos como a abordar algunas aplicaciones ya muy concretas de esas ecuaciones y de esas expresiones algebraicas hacia, por ejemplo, problemas financieros, hacia, por ejemplo, problemas también estadísticos, donde entra en juego todo eso. Con respecto a lo de trigonometría, digamos que la idea es que ustedes tengan cierto conocimiento de las funciones trigonométricas, porque hay muchos modelos estadísticos y financieros y actuariales que tienen un comportamiento similar a esas funciones. Pero si vemos que ya es muy básico el conocimiento o que ya conocen mucho de trigonometría, pues entonces entramos a abordar esos modelos con un poquitico más de detalle, más enfocados hacia la parte aplicativa. Lo correspondiente a teoría de conjuntos y lógica matemática sí es como una idea básica de la estructuración matemática de estos cursos. Es decir, que ustedes vean y entiendan qué es un conjunto, qué representa un conjunto, las operaciones básicas, pero si eso también está muy claro, entonces podemos empezar a discutir ciertas ideas básicas probabilísticas y de la probabilidad enfocados en la teoría de conjuntos. Y con respecto a la lógica matemática, la idea más que nada es abordar la parte del razonamiento matemático, cómo se piensa, cómo se deduce, cómo se demuestra incluso ciertos aspectos de la matemática a partir de la lógica. Digamos que yo creería que de repente con eso sí tal vez no estén tan familiarizados, pero igual si vemos que hay bastante claridad, empezamos a abordar análisis de discursos, análisis de textos a partir de ese enfoque lógico. Es decir, la idea es que este curso se adapte a ustedes, se adapte a sus necesidades y se adapte naturalmente a su bagaje. Que no sea que para algunos sea como, ah, no, pero es que ese curso yo ya lo vi, no me está aportando nada nuevo, entonces no sé para qué me lo están haciendo ver. Si vemos que los contenidos están demasiado sencillos o demasiado ya conocidos, entramos a abordar cosas más interesantes. Y si eso sigue siendo bastante sencillo, pues lo vamos profundizando. Pero de alguna manera la estructura básica de los contenidos del curso son los que pueden ver en la pantalla. Pero lo que les digo, esos nombres representan las ideas, pero no se dejen engañar de pronto por su simpleza o por la simplicidad que parecen aparentar, porque podemos explotar y aprovechar cada uno de esos conceptos para darle bastante profundidad y aportar a su formación. En ese ejercicio estaremos en la reconstrucción y modificación de esos contenidos en función de sus intereses de aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen algún aporte que quisieran hacer? Que de repente dijeran, bueno, ¿y por qué no de repente vemos tal cosa o vemos esta otra cosa? No sé, ustedes que tienen, sobre todo los que tienen cierto recorrido ya profesional. ¿Siguen ahí o ya los aburrí con mi perorata? No, pues, profe, pues, o sea, yo no tengo como ningún problema con el contenido ni nada. Lo que sí podríamos mirar es en el momento, porque muchos de estos temas, pues yo ya los vi, obviamente, Efectivamente. o tengo conocimiento, pero yo ya, la verdad, pues en noveno semestre yo ya dejé esas habilidades que tenía en matemáticas, Ok, pues ya las tengo un poco más dormidas, por así decirlo. Entonces sí me gustaría pues reforzar temas básicos, perfecto. ya que pues en otras materias sí las voy a necesitar. Listo, pues. Sí, o sea, nos iremos adaptando, eso sí, ténganlo claro. O sea, no es que yo de una vaya a saltar a temas muy complicados, sino veo que las bases están. No se preocupen por eso. E igual ustedes siempre esténme comentando, diciéndome, no, profe, esta parte está como muy débil todavía, aún no la tengo del todo clara, entonces pues la vamos reforzando.
El propósito de este curso es que ustedes entren a su carrera, y por eso se ve en primer semestre, como con una estructuración matemática sólida en sus bases. Esa fue la motivación para plantear esta asignatura en el plan de estudios. No es como por ni presumir ni contar chismes, pero yo fui parte del grupo que diseñó esta carrera y yo fui uno de los impulsores de esta asignatura, porque pues, muchas personas decían, pero ¿para qué van a ver un curso de fundamentos matemáticos? Y eso ya deben tenerlo en la escuela y deben saberlo bien, y pues además tienen el curso de introducción al análisis matemático y eso van a ver matemáticas por todo lado. Y pues mi postura, que fue la postura compartida por otros profesores, fue: nosotros necesitamos que un estadístico y un profesional en las ciencias actuariales tenga una fundamentación matemática más profunda que otro tipo de profesional. Entonces necesitamos que esas bases queden muy solidificadas, que así sea poco lo que se vea en este curso, porque pues son 2 horas semanales, al fin y al cabo no más, eso los estructure completamente. Entonces, ese es mi propósito. Digamos que los contenidos se hacen secundarios, o los temas específicos que vayamos a ver se hacen secundarios. El propósito clave es que ustedes salgan como con esa estructura de pensamiento matemático bien sólida y fundamental. Entonces nos iremos adaptando y veremos qué quitar, qué poner, qué modificar para trabajar esta asignatura. Pero ese, digamos que es el esqueleto. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Si en algún momento de la sesión de hoy tienen alguna pregunta o alguna inquietud, me levantan la manita y yo les doy el uso de la palabra para que me comenten. Bien. Con respecto a la metodología del curso, y ya voy a entrar en aspectos netamente operativos y me disculpan si esto es muy extenso, muy largo, muy aburridor. Yo sé que es sábado temprano, que los desperté muy temprano un sábado para venir a hablarles de esto y eso puede ser un poco aburrido, pero créanme que lo que trato de decir es bastante importante. Entonces, esperaría yo que estuvieran atentos a lo que estoy diciendo. La metodología de este curso es enteramente virtual. Nosotros nos estaremos, o enteramente remota, para decirlo de manera más precisa. Nosotros nos estaremos reuniendo los sábados en este horario de 7 a 9 a través de estas reuniones en Google Meet. Siempre va a ser el mismo enlace. Estas reuniones se graban también para que ustedes tengan el insumo para después repasar lo que vayamos trabajando. Y en estas sesiones discutimos sincrónicamente los temas correspondientes a la asignatura. Ese es uno, o mejor dicho, esa es la metodología base para el desarrollo de este curso. Las reuniones sincrónicas a través de Google Meet. Yo les pido, digamos que, puntualidad en la asistencia. Como son tan pocos estudiantes, porque pues como les digo, son 7 y por ejemplo en este momento hay 4, pues naturalmente si algunos llegan tarde, pues cuando arranca la clase hay muy poquitos, es decir, con que solo 3 o 4 lleguen tarde, significa que prácticamente arrancaría solo con un estudiante y eso es bastante problemático para mí. Entonces yo quisiera recomendarles que todos traten de estar máximo 7 y 5, máximo por mucho 7 y 10 ya conectados a la sesión de clase. Como para que
no tengamos el problema de que entran tarde, entran perdidos y pues que toque como volver a revisar lo que ya se haya discutido anteriormente. Entonces quisiera recomendar eso. Naturalmente la asistencia no es obligatoria, yo no exijo que asistan a estas sesiones de clase. Como les digo, esto queda grabado y ustedes lo pueden revisar después, pero sí me gustaría que en general asistieran. Solo tenemos 2 horas a la semana, no tenemos más espacios sincrónicamente hablando. Entonces, sí me gustaría que aprovecharan este espacio. Este curso es suyo, por decirlo de alguna forma. Ustedes son los que lo alimentan y lo construyen. Yo prácticamente soy un orientador sobre estos conceptos, pero ustedes son los que tienen que darle fuerza. Y entonces, si yo vengo, por ejemplo, aquí a la sesión y estoy solo, o estoy con una estudiante nomás, o dos, pues igual yo daré mi sesión de clase, pues es claramente mi compromiso, pero no se presenta el enriquecimiento que habría si todos estuviéramos en la sesión. Entonces yo quiero o me gustaría que la asistencia fuera lo más constante posible, que estén asistiendo a la sesión, teniendo en cuenta pues la cantidad de estudiantes que hay y la cantidad de tiempo con la que contamos para esta asignatura. Eso con respecto a el Google Meet y a las reuniones sincrónicas. Aparte de eso, y no sé si ya les comentaron, especialmente a los que son realmente nuevos, en la universidad cuenta con la plataforma Moodle para desarrollar sus procesos de aprendizaje y de desarrollo de las asignaturas. Esa plataforma a ustedes les deben dar, si no se les han dado todavía, un usuario y una contraseña. Ustedes entran y en la plataforma aparecen sus cursos, entre ellos incluido este, y ahí en ese curso van a encontrar todo el material correspondiente a las necesidades que tengamos del curso. Entonces, por ejemplo, ahí va a estar el sílabus, ahí va a estar, digamos, que un material o unos textos base para el trabajo, como algunos contenidos, por decirlo de alguna forma. Eso los iré subiendo de manera periódica a medida que vayamos desarrollando las temáticas. A través de esa plataforma se van a desarrollar las evaluaciones, se van a desarrollar todo lo que corresponde a lo evaluativo. Entonces, no sé si en este momento ya estén activados en la plataforma, pero yo esperaría que a más tardar la próxima semana ya todos estuvieran cuadrados dentro de Moodle para que pudieran acceder al contenido que vaya a subir en la plataforma. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, manifiéstenla. Si estamos claritos, confírmeme por favor que estamos claritos. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Maravilloso. Entonces, eso con respecto a la metodología y los recursos con los que contamos. Yo quisiera, para cerrar esta primera parte, o sea, esta parte de presentación del curso, hablar de lo que es el proceso de evaluación. Aquí, yo no sé qué tan familiarizados estén todos con la política de evaluación de la universidad. Los que están en doble programa muy seguramente sí, pero los nuevos, tal vez no. Entonces, o esperaría yo que les hubieran hecho una inducción, por lo menos de los principios básicos. Y los principios básicos son los siguientes. Aquí la evaluación se presenta de manera cualitativa al finalizar el semestre. Es decir, la valoración que aquí se hace o la evaluación no viene en términos de números, aunque naturalmente hay momentos donde se van a hacer valoraciones numéricas, es decir, algún trabajo, algún taller, en el cual ustedes van a tener como alguna nota numérica, pero el proceso general es un proceso cualitativo.
que se describe en ciertos niveles: sobresaliente, muy bueno, bueno, aceptable, regular, y uno que se llama no acreditable, que es como el deficiente, mejor dicho, que es como perder la asignatura, pensaría uno. En ese sentido, al finalizar el semestre, su evaluación viene en esos niveles, o en términos de esos niveles que les estoy mencionando en este momento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la evaluación se hace teniendo en cuenta tres aspectos. Tres aspectos. El aspecto disciplinar o la componente disciplinar, la componente de actitud y compromiso del aprendizaje y la componente de aprendizaje colaborativo. Es decir, se hace una valoración cualitativa de cada uno de estos tres aspectos. Esa es, digamos que, la estructura de la política evaluativa de la universidad. Ahora, dentro de cada uno de esos componentes, cada profesor tiene sus propias metodologías para realizar la evaluación. Es decir, existe esa libertad donde cada profesor determina cómo evalúa el componente disciplinar, cómo evalúa la actitud y compromiso del aprendizaje, cómo evalúa el aprendizaje colaborativo. En ese sentido, yo personalmente, el manejo que le doy a la evaluación en cada uno de esos componentes es la siguiente. Para el componente disciplinar, que es lo que corresponde a la evaluación sobre los contenidos y sobre su aprendizaje acerca de los contenidos, yo divido esa evaluación en tres momentos, o si quieren llamarlos, tres cortes, en los cuales cada cual tiene su porcentaje. Entonces, los dos primeros momentos tienen un porcentaje del 30% y el último momento tiene un porcentaje del 40%. Dentro de cada uno de esos cortes se desarrollan ciertas actividades evaluativas. No les puedo decir en este momento las actividades evaluativas son esta, porque no quiero poner una camisa de fuerza sobre el tipo de actividad que vayamos a desarrollar. Es decir, no quiero que digamos, no, vamos a hacer un parcial y dos quizzes el primer corte, y el segundo corte vamos a hacer una exposición y un parcial, y en el tercer corte vamos a hacer un examen final, porque a mí me parece, y es mi percepción, que es mejor mantener cierta flexibilidad sobre el tipo de actividades que vayamos a desarrollar, para que, dependiendo del avance y dependiendo de cómo se desarrolle el curso, vamos o voy determinando las actividades más pertinentes para evaluar su aprendizaje. Entonces, en este momento, lo único que está fijo es la existencia de estos cortes. Pero ¿cómo se va a evaluar cada corte? Eso lo iremos presentando a medida que se desarrolle el curso. Paula, cuéntame. Buenos días, profe, qué pena, es que yo soy nueva. Respecto a los cortes de los que hablas, ¿esos tienen fechas específicas o algo así? Sí, sí, porque la universidad ha establecido lo que llama los tres momentos de evaluación. Precisamente yo trato de adaptar estos cortes a esos momentos. Creo que eso está en el calendario académico. Las Vale. fechas en las cuales nosotros tenemos que dar un reporte. Ya después, a medida que se transcurra el semestre, les comento cómo es ese reporte. Pero la idea es que Vale. coincida con esas fechas. Respecto a los trabajos de entrega y todo eso, tengo entendido que se entregan por esta página que utilizamos y no sé si usted tenga como algún parámetro o algo así para la entrega de sus trabajos, algo en específico o algo así. Pues depende del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es un taller, pues yo pediría que fuera un taller, no sé, en archivo PDF, pero
ahí podrían ustedes o hacerlo a mano, o si quieren digitarlo en algún editor correspondiente. Si alguno maneja LaTeX, pues en LaTeX. Si alguno solamente maneja Word, pues en Word. Pero si le queda más fácil hacerlo a mano, pues a mano. Pero la idea sería que fuera un archivo de PDF, eso si fuera un taller. Pero si fuera, por ejemplo, una exposición, pues de repente podría ser un video que ustedes hicieran de la exposición. O sea, esos aspectos de la entrega de los trabajos los iré mencionando a medida que se vayan presentando esos trabajos. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando yo les entregue una actividad evaluativa, yo les voy a decir o sea, les voy a decir primeramente, bueno, qué palabra tan fea, pero lo voy a decir así. Primeramente les voy a decir cuál o a cuál porcentaje corresponde esa evaluación particular. Por ejemplo, les puedo decir, bueno, este trabajo corresponde, estoy exagerando, a la mitad del primer corte. Entonces, eso lo establecería al momento de entregarles la actividad, y ahí también les mencionaría los criterios y los parámetros para desarrollar ese trabajo. Pero eso depende de la actividad, porque como les digo, hay una gama gigantesca de actividades que podemos desarrollar para evaluar. Por eso es que no me gusta ponerme una camisa de fuerza, porque si les digo de una vez, no, vamos a hacer un parcial y 2 quizzes el primer corte, y entonces después llega un momento donde yo digo, uy, aquí sería chévere hacer una exposición, pero como ya habíamos dicho que era un parcial y 2 quizzes, pues entonces no podríamos hacer la exposición, porque estaría faltando al compromiso. Entonces, por eso yo mantengo esa flexibilidad. Pero los criterios y parámetros para esas actividades de evaluación se van a ir mencionando a medida que les entregue o les diga cuáles son esas actividades evaluativas. No sé si con eso respondo tu pregunta, Catalina. Sí, hola, qué pena contigo, gracias. No, ni más faltaba, pregunten lo que consideren pertinente con respecto a esto. Lo que pasa es que también les podré dar las respuestas que les pueda dar, si me hago entender. O sea, en este momento yo no podría decirte, no, todos los talleres me los tienen que entregar con norma ZAPA, con una margen del 2.5 a la izquierda, 3 arriba, en formato Word, Word 97 o Word 2003. Pues porque eso va a ir dependiendo de la manera como desarrollemos. De pronto en algún momento digo, no, no vamos a hacer talleres, solo vamos a hacer exposiciones. ¿Sí me hago entender? O vamos a hacer solo trabajos en grupo, o vamos a hacer mesa redonda, o vamos a hacer un espacio de debate. El margen o la gama de actividades evaluativas que podemos desarrollar es muy amplio, y la universidad la universidad fomenta esa diversidad en las alternativas de evaluación. Entonces, por eso es que no te puedo dar así como un parámetro fijo. Lo único que te puedo decir en este momento es que esas actividades siempre van a tener alguna evidencia que se va a subir a Moodle. Es decir, si es un taller, pues es un taller que suben a Moodle. Si es una exposición, pues va a quedar grabada y se sube la grabación o el enlace de la grabación a Moodle. Eso sería como lo que te puedo decir con respecto a esas actividades. Pero la particularidad de cada uno irá apareciendo a medida que avancemos sobre la asignatura. No sé si alguien más tenga alguna pregunta con respecto a ese proceso evaluativo de la parte disciplinar. ¿Todos claritos? ¿Todos bien? Confírmeme, por favor, que me siguen oyendo, que no se quedaron dormidos. Sí, perfecto, claro. Listo, pues. Bien. La segunda componente es la actitud y compromiso del aprendizaje. Es una componente, vuelvo y repito, estas componentes no son capricho mío, esas son establecidas por la política de evaluación de la universidad. Y entonces esta componente de la actitud y compromiso del aprendizaje, su valoración proviene de un proceso de autoevaluación que ustedes van a desarrollar bajo ciertos parámetros que yo iré estableciendo. Es decir, yo les daré o una rúbrica o les daré como una especie de formato para que desarrollen esa autoevaluación.
La idea es que sea un proceso continuo, es decir, que estemos haciendo autoevaluación por lo menos en cada uno de los momentos evaluativos, como para ir haciendo un seguimiento. Y de esa autoevaluación proviene la valoración de la actitud y compromiso del aprendizaje. Mi postura para hacer o para establecer que así sea este proceso de evaluación es que pues yo considero que difícilmente yo puedo valorar su actitud y compromiso, en primer lugar teniendo en cuenta pues la naturaleza remota en la que nos encontramos, y en segundo lugar, pues así fuera presencial, esas dos componentes en particular, yo no podría, por decirlo de alguna forma, o pensaría yo, no puedo yo entrar a valorarlas de manera totalmente objetiva, porque yo realmente no conozco o solo podría ver lo que puedo ver en el salón de clase. Pero la actitud y el compromiso van más allá de eso. Van en su trabajo en casa, van en su capacidad de discutir estas temáticas. Entonces, por eso yo establezco esta valoración a través de un proceso de autoevaluación. Ustedes determinan, esperaría uno que de la manera más honesta y más franca, cuál es la valoración que le dan a su actitud y a su compromiso con los procesos de aprendizaje de la universidad. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Preguntas, comentarios, dudas. Ya casi voy a terminar. Ya casi voy a terminar con esta primera hora y entraríamos ahora sí en materia. Pero necesito clarificar esto totalmente. ¿Sí estamos claritos? Sí, profe. ¿Algún comentario? No sé. Cualquier aporte que quieran hacer es bienvenido. Bien, listo. Y el último componente, que es el del aprendizaje colaborativo, que es otro de los componentes importantes y distintivos de la universidad en cuanto a su proceso de evaluación, yo particularmente lo evalúo a partir de un proceso de coevaluación. No sé si están familiarizados con esa palabra coevaluación. La coevaluación es la evaluación que se hace entre pares, es decir, la evaluación que ustedes hacen del trabajo de sus compañeros. Para poder establecer ese proceso de coevaluación, yo solicito la conformación de grupos de trabajo. En esos grupos se van a ir desarrollando algunas actividades que van a ser grupales, es decir, de las actividades evaluativas que les mencionaba, digamos, que en la parte disciplinar, algunas van a ser individuales, otras van a ser en grupo, y entonces ustedes conforman grupos de trabajo para trabajar esas actividades grupales. Y naturalmente, pues también para apoyarse en el estudio y ese tipo de cosas, pero fundamentalmente la idea de esos grupos es que en ellos desarrollen algunas actividades. Y en esos grupos de trabajo, ustedes van a realizar un proceso de coevaluación. Es decir, ustedes van a ir, y esto también es un proceso continuo, la idea también es hacerlo por lo menos una vez cada momento evaluativo, ustedes van a ir valorando el trabajo de sus compañeros. Y a partir de ese proceso de coevaluación es que surge la valoración del aprendizaje colaborativo. Aquí también mi postura es bastante clara. Mi postura es, pues como el aprendizaje colaborativo es la capacidad de trabajar colaborativamente con otros, pues yo considero que la valoración de ese aspecto tiene que provenir de las personas con las que están trabajando. Es decir, pues como no están trabajando o no hago parte yo de esos grupos de trabajo, pues mal podría yo valorar si hay o no hay aprendizaje colaborativo. Entonces es muy importante la conformación de esos grupos.
Eso me pone a pensar un poco en la cantidad de estudiantes que hay. Y entonces, pues yo quisiera como hacer esta propuesta. Teniendo en cuenta que hay siete estudiantes, pero que no sabemos realmente cuáles de ellos van a venir ni en qué momento van a aparecer, yo les diría a ustedes, traten de mirar si entre ustedes cuatro que ya están acá, pues pueden conformar uno de esos grupos de trabajo. Y pues dejamos que los otros que no han aparecido y no sabemos si van a aparecer, pues posteriormente conformen ese grupo de trabajo. Es como mi propuesta. Y a partir de la conformación de esos grupos, pues por ahí en 2 o 3 semanas estaré dejando la primera actividad grupal para que iniciemos con ese trabajo de aprendizaje colaborativo. Es como mi sugerencia. Igual ustedes tienen la libertad de conformar sus grupos de trabajo como ustedes quieran. La condición es que sea mínimo de 3 estudiantes el grupo, máximo de 4 estudiantes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, perfecto, claro. Listo, pues. Y entonces, y con esto cierro esta primera parte y nos tomamos una pequeña pausa de unos 10 minuticos. Y entonces, lo que yo hago al finalizar el semestre es dar una valoración cualitativa de cada uno de estos 3 aspectos y a partir de eso la universidad o el sistema, mejor dicho, da una valoración definitiva, total de la asignatura. Eso tiene un algoritmo, ese algoritmo creo que hay un simulador en Scolaris o en la página de la universidad para que se vea cómo o cuál es la valoración que se obtiene a partir de la valoración de cada uno de estos aspectos. Y eso sería lo correspondiente al proceso de evaluación. ¿Sí estamos bien? ¿Sí es clarito todo lo que les he mencionado el día de hoy? Sí, profe. Bien. ¿Inquietudes, preguntas, dudas? Entonces, son las 8 aproximadamente. Yo propongo que hagamos una pausita y yo siempre voy a tratar de hacer una pausa corta de por ahí 5 o 10 minutos en el intermedio de las clases, pues para que uno pueda descansar también del computador y todo eso. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minuticos, o mejor dicho, de 8 minutos. Son las 8:12 en mi reloj. A las 8:10, a las 8:10 nos volvemos a ver y ahora sí entro de lleno con la temática del curso. ¿Listo? Entonces nos vemos en 7 minuticos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profesor, le escucho. Bien. ¿Todos atentos? ¿Todos? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, ya entrando en materia, y como les decía al principio de la clase, mi propósito es tratar de abordar tal vez algunos conceptos matemáticos conocidos, muy básicos, pero con un enfoque un poquitico más riguroso, sin llegar a la rigurosidad teórica y filosófica y epistemológica, por decirlo de alguna manera, de otros campos del conocimiento, en particular la matemática pura, donde allá digamos que todos estos conceptos adquieren una connotación muchísimo más teórica. Juan Camilo podría hablarnos un día de eso, creería yo, sobre cómo construyen estas estructuras numéricas desde un punto de vista estrictamente formal. No vamos a entrar ahí, pero sí vamos con cierta rigurosidad a tratar de entender cuál es la estructura que subyace a este tipo de sistemas numéricos que nosotros venimos conociendo prácticamente desde la escuela. No vamos a entrar, porque esto sí es una definición bastante polémica, no vamos a entrar a discutir qué es un número, porque eso ya es un problema que entra en el terreno de la filosofía. Es decir, qué es un número y qué no es un número, es una discusión epistemológica y filosófica de décadas, por decirlo de alguna manera, donde hay distintas concepciones. Vamos a entrar a discutir cuáles son los tipos de números que aparecen en los contextos cotidianos. Y entonces aparece toda una secuencia de conjuntos, que es lo que denominamos los sistemas numéricos. Y básicamente los sistemas numéricos son el sistema numérico de los números naturales, el sistema numérico de los números enteros, el sistema numérico, aquí utilizo la palabra fraccionarios, pero como vamos a ser un poquitico más rigurosos, vamos a llamarlos números racionales, y el sistema numérico de los números reales. Como les digo, esos son sistemas o son conjuntos de números muy conocidos con los que uno trabaja casi que todos los días, cotidianamente, sea cual sea el campo de trabajo o el campo de conocimiento en el cual uno esté involucrado. Pero por más cotidianos que sean y por más que trabajemos con ellos todo el tiempo, es muy importante clarificar cuál es la naturaleza y la razón de ser de cada uno de estos sistemas. Y entonces, por ejemplo, cuando uno habla de los números naturales, pues uno está haciendo referencia a los números que uno utiliza para contar. Entonces ahí aparece el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1.000.000, el 2.000.000. Toda esa secuencia de números con los cuales uno cuenta, por decirlo de alguna forma, los objetos que uno puede percibir en la naturaleza por unidades. 3 sillas, 10 perros, 20 casas. De ahí emerge la idea de los números naturales. Y sobre esos números naturales hay ciertas operaciones que representan naturalmente también ciertas aplicaciones en la cotidianidad. Puede parecer muy tonto, muy básico, muy obvio de lo que estoy hablando, pero vuelvo y repito, es importante tener claridad sobre esta naturaleza de cada uno de los sistemas numéricos con los que se trabaja. Y esa es la naturaleza de los números naturales. Contar. Contar y las operaciones que aparecen en los números naturales tienen como propósito hacer conteo
sobre ciertas situaciones más complejas. Entonces, por ejemplo, la suma se utiliza para contar la totalidad de elementos que hay en dos conjuntos. Si yo tengo 4 manzanas y 3 manzanas, y yo quiero saber cuántas manzanas hay en total, pues sumo 4 más 3. Entonces, lo que digo obviamente puede sonar una tontería, lo que quieran, pero es para que tengamos claro hacia dónde nos dirigimos. Pero entonces, esas operaciones que uno define sobre los números naturales tienen carencias, por decirlo de alguna forma. Porque esas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, que uno hace sobre los números naturales, particularmente la resta y la división, surgen o tienen restricciones en su trabajo. Por ejemplo, cuando uno habla de la resta, a uno siempre le dicen, cuando uno está en primaria, que 2 menos 4 no se puede calcular. Y entonces uno dice, pues claro, porque si yo tengo 2 manzanas, no le puedo quitar 4 manzanas. Entonces, en el contexto de los números naturales, no se puede calcular en los números naturales. Pero, entonces aquí es donde surge la idea, pero si yo quiero representar esa idea de que cuando yo tengo un número más pequeño que otro y yo hago la diferencia entre esos dos y quiero capturar la idea de que queda faltando para poder restar, es donde entran los números negativos. Y entonces en ese contexto, perdón, los números negativos y por lo tanto los números enteros. Y en ese contexto uno dice que 2 menos 4 es menos 2 en los números enteros. Entonces uno empieza a ver que el sistema numérico influye sobre el tipo de operaciones que uno puede realizar. La resta en los naturales tiene restricciones. En cambio, en los números enteros se puede calcular para cualquier número. Y en los números enteros los números enteros son los números naturales con una idea de los números negativos que representan como ese faltante correspondiente a la resta cuando el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha. Y entonces aparece un nuevo sistema y dentro de ese sistema definimos unas nuevas operaciones que tratan de capturar las operaciones de los naturales, pero tratan de enriquecer esas operaciones para los nuevos números que aparecen. Aquí dije una tontería. Es decir, cuando yo tengo dos números enteros, y por ejemplo tengo que esos dos números enteros son ambos positivos, la suma se hace, pues como se hace la suma entre los números naturales. 3 más 5, pues viene a ser igual a 8, sin ningún inconveniente. Pero cuando yo hago la suma entre dos números enteros y uno de ellos es negativo, cambia o se define una nueva manera de hacer la correspondiente suma. Y aquí es donde aparecen esas reglas de sumar números enteros de acuerdo a los signos. Y entonces las menciono brevemente. Cuando yo tengo dos números con distinto signo y los voy a sumar, entonces lo que hago es restar los números sin signo, el más grande menos el más pequeño, es decir, resto el 5 menos el 3 y le pongo el signo del número más grande que hay entre los dos números.
Esa es como la propiedad básica para sumar números enteros. Por eso es que 3 más menos 5 es igual a menos 2, y por eso es que 8 más menos 4 es igual a 4. Y vuelvo y repito, lo que estoy diciendo seguramente es muy conocido y muy obvio para todos nosotros. Cuando los dos números son negativos, menos 3 más menos 9, al sumar esos dos números, se suman los números sin signo, es decir, como que se define solamente para los números quitándoles el signo, y luego les pongo, si los dos números son negativos, un signo negativo a la correspondiente suma. Entonces, en este caso, menos 3 más menos 9 es igual a menos 12. Si es claro todo eso para nosotros, ¿cierto? Si es conocido, si nos estamos como ambientando. O es desconocido o era desconocido esto que les estoy mencionando acá. ¿Sí me están oyendo? Sí, señor, todo es claro, ya es conocido. Bastante conocido, ¿cierto? Y la resta entre números enteros se define bajo una idea bastante sencilla. Y es que si yo quiero restar dos números enteros, sean positivos, sean negativos, lo que yo hago es esta resta convertirla en una suma. Y esa es la justificación por la cual la resta entre números enteros se hace como se hace. Es decir, a la hora de restar dos números enteros, por ejemplo, menos 4 menos menos 1, lo que yo hago es este menos, lo convierto en una suma, pero al convertirlo en una suma, le cambio el signo al segundo número que vaya a aparecer. Y entonces cuando uno dice menos 4 menos menos 1, eso se convierte en menos 4 más 1. Y pues menos 4 más 1, de acuerdo a las reglas de la suma, se convierte en un menos 3. Y entonces ahí tengo el resultado de esta resta. Lo mismo, por ejemplo, claro que aquí esto es pues bastante directo, pues porque la resta entre números positivos pues es la resta de toda la vida. 4 menos 2, pues yo lo podría escribir como 4 más menos 2, si quisiera ser muy exagerado. Y cuando yo hago esa suma, pues de acuerdo a las reglas que se tienen para la suma de números enteros, esa suma daría 2. Pero pues al fin y al cabo es la misma resta entre números naturales de toda la vida. Y entonces, a partir de eso, yo puedo operar suma y resta de números enteros de cualquier signo, de cualquier naturaleza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Todo bien. Y entonces yo les pregunto, ¿cuánto daría menos 6 menos menos 8? De acuerdo a esa estructura de la suma y resta de números enteros. Dos, profe. 2. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? Sí. Bien. Entonces, digamos que esa operación es sencilla siempre y cuando uno tenga claro la estructura operativa de esos números enteros. Al fin y al cabo, todo se convierte en una operación entre números naturales con un signo correspondiente. Y si nos vamos a la multiplicación de números enteros,
Pues la idea es incluso mucho más sencilla. Si yo, por ejemplo, tengo 2, y aquí voy a representar la multiplicación, no me gusta tanto eso, vamos a ponerlo así por el momento. 2 por 3, pues es la multiplicación de toda la vida, 2 por 3 es igual a 6, pero si yo, por ejemplo, quiero multiplicar un número positivo por un número negativo, 2 por menos 5, pues en ese caso la multiplicación obedece a lo que uno llama la ley de los signos. Y la ley de los signos me dice que yo multiplico, o cuando yo multiplico dos números enteros, lo que hago es multiplicar los números olvidándome del signo, y el signo que resulta al final es simplemente el resultado de establecer que la multiplicación de dos signos iguales da positivo y la multiplicación de dos signos diferentes da negativo. Y entonces, por ejemplo, 2 por menos 5, como uno es positivo y el otro es negativo, el resultado va a dar negativo y eso sería igual a menos 10. Entonces, 2 por menos 5 sería menos 10. Y si yo multiplico dos números negativos, menos 6 por menos 12, por poner ejemplo, menos 9 para no irnos tan lejos, pues lo que hago simplemente es, como los dos signos son el mismo, ambos son negativos, el resultado es positivo y 9 por 6 da 54. Entonces multiplicar números enteros también es bastante sencillo. ¿Qué pasa con la división? Con la división de números enteros se empiezan a presentar algunos problemas. Si yo quiero dividir, por ejemplo, qué sé yo, 9 dividido menos 3, por ejemplo, la idea es bastante sencilla. Yo divido común y corriente y el signo que resulte al final, pues obedece a la ley de los signos. Entonces, 9 dividido 3 da 3, pero como acá los dos signos son diferentes, esto me queda menos 3. Entonces, digamos que aquí no hay ningún misterio. Si ambos números enteros son positivos, es decir, por ejemplo, 24 dividido 8, pues naturalmente esa es la división de toda la vida, que 24 dividido 8 da igual a 3. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer esta división, 9 dividido, por poner un ejemplo, menos 2, esta división no se puede hacer en los números enteros. Porque si yo divido 9 entre 2, en los números naturales no se puede hacer esa división, entonces mucho menos se puede hacer en los números enteros. Y entonces de ahí es que emerge otro sistema numérico, que es el que uno conoce como los números racionales, que los números racionales son todas las posibles divisiones que uno puede hacer con los números enteros. Y entonces acá, por ejemplo, en los números racionales, 9 dividido menos 2 se escribe como un fraccionario. Y entonces 9 dividido menos 2, perdón, 9 dividido menos 2, pues simplemente es 9 sobre menos 2. Y entonces esa división en los fraccionarios sí se puede hacer. Esta división en los números racionales. Y entonces a partir de ahí podemos realizar todas las operaciones entre números racionales que nosotros queramos. Y ahí es donde aparecen todas las fórmulas que nosotros conocemos para la suma, resta, multiplicación y división
de números fraccionarios. Entonces, rápidamente, si quiero sumar dos fraccionarios, y voy rápido porque siento que esto debe ser conocido, pero de todas formas lo menciono para tener un contexto. Entonces, si yo tengo dos números racionales, es decir, dos fraccionarios, pues la suma se hace siguiendo esa vieja regla, AD más BC, aquí eso es una multiplicación entre números enteros sobre B por D. La resta tiene una estructura muy similar. A por B menos C por D es AD menos B por C sobre B por D. La multiplicación entre los números fraccionarios, A sobre B, o voy a utilizar este símbolo, por C sobre D, pues simplemente es AC sobre BD, es decir, se multiplica de frente, y la división, y miren cómo aquí la división aparece para cualquier número fraccionario, pues eso simplemente es A por D sobre B por C. Es decir, multiplico, por decirlo de alguna manera, como en cruz. Entonces multiplico este por este y ese va arriba, y este por este y ese va abajo. Y entonces ahí tengo la estructura operativa para cualquier número racional, donde los números racionales son fraccionarios que representan o que tienen en sus dos términos, en el numerador y en el denominador, algún número entero. La restricción básica es que en los números racionales el denominador tiene que ser distinto de cero, obligatoriamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es un repaso de toda la aritmética básica que uno ve en el colegio. Suma de enteros racionales, suma, resta, multiplicación, división de naturales, enteros y racionales. Yo esperaría que ahí no hubiera ningún inconveniente. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo está claro, profe. Listo. Entonces digamos que esta parte la podemos obviar.
Entonces, para ver si hay, por decirlo de alguna forma, claridad sobre esta estructura operativa entre números racionales, quiero que por favor me digan cuánto darían esas operaciones. ¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Listo. ¿Cómo les fue con esas operaciones? Bien. Listo. Regálame, por favor, la primera, Daniel. Me da, ok, me da 19,35 avos. 19,35 avos. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Listo. Pues no olviden que los números racionales o fraccionarios se pueden simplificar. Simplemente es sacar o dividir el numerador y el denominador por el mismo número siempre y cuando se pueda. Si no se puede, pues simplemente se deja exactamente igual. Caterine, ¿cómo te fue con la segunda? Me dio menos 19 diezavos. Menos 19 diezavos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sin inconveniente, ¿cierto? Paula, Catalina, ¿cuánto te dio esta multiplicación? Esa me dio menos 4,24 avos y al simplificarlo me da menos 1/6. Perfecto. ¿Listo acá? Y esta última, ¿quién me dice cuánto da? Pues da menos 6, menos 12 avos. Eso pasa a ser 6 doceavos y pasa a ser un medio. Perfecto. Lo podemos escribir así. No olvidemos que cuando tenemos números fraccionarios se cancela negativo con negativo. Y entonces en este caso queda positivo y haciendo la simplificación queda un medio. Todo esto que nosotros o que acabo de mencionar, que vuelvo y repito, simplemente es como un repaso de toda la aritmética de la primaria. Ustedes dirán, eso era demasiado obvio.
tiene como propósito mostrarles lo siguiente. Quiero que se den cuenta cómo en cada sistema numérico, por lo menos naturales, enteros y racionales, la necesidad de generar nuevos sistemas surge porque alguna de las operaciones que se ha definido para el sistema anterior tiene alguna restricción. Es decir, en los naturales no se pueden restar todos los números, entonces uno se inventa los números enteros. Pero en los números enteros uno no puede dividir todos los números, entonces por eso aparecen los números racionales. Y cuando yo voy aumentando el sistema numérico, las operaciones se definen en términos de las operaciones en los sistemas numéricos anteriores. Es decir, cuando ustedes miran la definición de la suma, resta, multiplicación y división de números enteros, perdón, sí, de números racionales, perdón, esas operaciones se definen en términos de los números enteros, porque al fin y al cabo, cada uno de estos son números enteros en sí. Y lo mismo, la resta, suma y multiplicación de números enteros se define todo en términos de los números naturales. Cuando yo voy a restar o sumar números enteros, pues simplemente lo que hago es hacer la suma en números naturales y luego cuadrar el signo correspondiente. Entonces aquí hay una estructura, que es lo que uno llamaría una estructura recursiva para definir esas operaciones. Los racionales los defino en términos de los enteros los defino en términos de los números naturales. Y las operaciones se van definiendo en términos de los números anteriores. Y naturalmente yo puedo mezclar, por decirlo de alguna forma, estos sistemas, como al fin y al cabo en los números racionales aparece todo, pues ahí yo puedo operar cualquier tipo de número. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, quiero sumar 3 más un cuarto, yo sé que esa operación la puedo hacer en los números racionales, porque el 3 también es un número racional. Todo número entero es un número racional simplemente dividiéndolo por 1. Entonces 3 es lo mismo que decir 3 sobre 1 más un cuarto. Entonces pues ahí hago la suma como cualquier par de fraccionarios. Entonces 3 más un cuarto pues viene a ser 13 cuartos. Pues todo igual. 13 cuartos. O yo puedo, por ejemplo, tomar un número entero cualquiera negativo, menos 5, y multiplicarlo por un número fraccionario cualquiera, por 4 séptimos. Para que me quede bien. Menos 5 por 4 séptimos. Y pues para hacer esa multiplicación, pues todo número entero, al dividirlo por 1, queda como un fraccionario, queda menos 5 por 1, lo voy a escribir de esta manera, y esto me dio menos 5 sobre 1, perdón, por 4 séptimos. Y entonces, pues hago la multiplicación común y corriente, y yo puedo acá, arriba me da menos 20, tener un paréntesis acá, y aquí abajo me da 7 por 1, 7, y esto me da menos 20 séptimos. Entonces yo puedo mezclar operaciones entre números enteros, números naturales, números fraccionarios. Puedo también mezclar distintas operaciones. Puedo hacer multiplicaciones, sumas, restas. Y entonces ahí yo tengo, digamos, que toda una estructura que me permite relacionar todas las operaciones entre todos los números dentro del contexto de los números racionales. Y eso es lo básico, 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 con lo que uno debe salir de la educación básica.
primaria y secundaria, diría yo. Saber operar cualquier tipo de número que aparezca en cualquier tipo de operación básica. Suma, resta, división y multiplicación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Desde Sí, ese profe. punto de vista surge la pregunta si ya podemos sumar, dividir, restar y multiplicar todos los números racionales, porque tenemos la necesidad de hablar de un sistema numérico más grande, como los números reales. Y entonces, para justificar eso, y ya con esto voy a cerrar, aparece lo que uno llama los números decimales. Que los números decimales son simplemente unos números que se expresan por medio de una estructura entera, como por ejemplo 4.25, y una parte decimal separada por una coma. Entonces tengo 4,25, o tengo, qué sé yo, 2,753. Puedo también tener números negativos decimales, menos 6,248. Esos son los números decimales, que tienen una parte entera o una parte antes de la coma y una parte decimal o una parte después de la coma. Y entonces cuando uno mira estos números decimales, uno puede llegar a la conclusión que todo número racional se puede expresar como un número decimal. Y ese es un proceso bastante conocido. Por ejemplo, y este es el ejemplo más emblemático, y ya con esto ya casi voy a cerrar la sesión de hoy. Por ejemplo, un medio, yo lo puedo escribir como 0.5 o 0,5, voy a ponerlo con. Yo creo que eso es más o menos conocido. O por ejemplo, 3/4, yo lo puedo escribir como 0,75. Es algo que ustedes pueden verificar en cualquier calculadora. Todas estas operaciones que estoy mostrando las hace una calculadora. Entonces, 3/4, yo lo puedo escribir como un número decimal de esta forma. Y yo creo que para todos es claro cuál es el proceso por el cual uno convierte un número racional en un número decimal. Yo puedo tomar este número, o el 1/2, y para convertirlo en un número decimal, yo hago un proceso de división. ¿Cómo se obtiene esto? Pues entonces la idea es, yo tomo 1, a ver si lo puedo escribir bien, 1, es que lo quiero escribir como, pues no sé, para hacer estos cheques. Dice donde tengo el signo. Bueno, voy a poner una línea así. Dividido, por ejemplo, 2. A ver qué se queda. 1 dividido 2, y entonces uno hace un algoritmo de división, cuántas veces cabe 2 en 1, y como 2 no cabe en 1, pues entonces uno pone aquí abajito un 0. Estoy haciendo, es simplemente recordando todo esto. 0, y entonces bajo el 1 y le pongo otro 0 aquí a la izquierda, y entonces me queda 10.
Y entonces, ¿cuántas veces cabe 2 en 10? Y como le metí un 0, aparece una coma acá, y 2 en 10 cabe 5 veces, y me queda 0.5. Entonces, este número decimal que surge acá emerge de un proceso de división común y corriente. Y entonces, todo número racional se puede expresar como un número decimal. Entonces, digamos que hasta ahí todo va bastante bien. Pero el problema, y con esto cierro, y esa es la pregunta que inicia nuestra discusión la próxima clase, es que no todo número decimal se puede expresar como un número racional. Y esos números decimales que no se pueden expresar como números racionales es lo que uno llama los números irracionales. Y esos números irracionales son los que completan el sistema de los números reales. Es decir, la razón por la que aparecen los números reales es buscando integrar todos los números decimales, incluidos aquellos que no se pueden representar como números fraccionarios. Y esos son los números reales, los números decimales que incluyen tanto a los racionales como a los números irracionales. Y esa es la estructura numérica básica que nosotros consideramos dentro de la matemática usual o cotidiana. Si estoy siendo claro, si he sido claro con lo que les he comentado el día de hoy. Muy seguramente todo esto sea muy conocido, pero necesitaba esta especie de recorderis para lo que voy a empezar a hacer a partir de la próxima clase. ¿Sí estamos más o menos claros hasta aquí? Sí, profe, todo claro. Listo, pues. Entonces, la próxima clase vamos a entrar a discutir en detalle los números reales. Y vamos a entrar a discutir básicamente lo que son las operaciones entre los números reales. Y vamos a ver que ahí aparecen bastantes detalles que debemos tener en cuenta. De hoy en 8 no habría clase. Creo que todos sabemos que de hoy en 8 es festivo. Entonces, de hoy en 8 no habría clase. Nos volveríamos a ver hasta de hoy en 15 en este mismo espacio, en esta misma reunión. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.